Capítulo 23. Estrella del amanecer. Jeanne Alter pensó que era muy aborrecible cómo el sol se atrevió a hacerla ciega. ¿En serio? ¿Por qué fue directamente en sus ojos? Es como si tuviera rencor contra ella o algo. Bueno, probablemente la mayoría de la gente en Francia lo hizo. ¿Qué decir? Algunos de los antiguos dioses paganos no volvieron a la vida solo para fastidiarla por empañar sus terrenos o algo así. Simplemente sería su suerte de nuevo. Tal vez podría quemar el sol después de terminar su tarea. ¿Y si tienes éxito en arrastrar a esta nación a cenizas y a todos los demás, qué harás? Estúpida perra, el gobernante juró, llamando la atención de Fafnir. No tú, aunque todavía estoy enojado con lo duro que estás jodiendo los trabajos que estoy dando. El dragón gruñó, pero el sirviente no le prestó atención, centrándose en las palabras finales que la reina de Francia la pasó. Buen dolor. Ella solo tuvo que abrir la boca y verter la historia de su vida a un poco de bicho raro. Ella trató de distraerse observando a Berserk Lancer desde arriba. Desde que Jeanne le dio la tarea de prepararse para la pelea final, había estado estableciendo bastantes trampas con mucho entusiasmo, usando dientes de dragón y sus habilidades vampíricas, para obtener una fuerza laboral de esqueletos, para establecer un perímetro de alrededor de 5 kilómetros alrededor del castillo. 3 conjeturas a lo que era, y los 2 primeros no cuentan. Estacas. Era un montón de paredes de estacas, trampas llenos de ellos, algunos esqueletos que los manejaban como armas. El alter se suponía que un sirviente llamado el empalador sabría cómo manejar las estacas. No, eso no la distraía en absoluto. En todo caso, le recordó su conversación con Lancer hace unas noches. El corazón vacío que latía en su pecho. Fue casi una bendición cuando Fafnir aterrizó cerca del castillo, el gobernante saltaba. Ve, no sé, quema un pueblo o lo que sea, dijo despectivamente, agitándolo cuando el dragón voló de regreso. Tal vez cazaría a Siegfried, pero en este punto, no podría importarle menos. Ella regresó al castillo, donde Gilles la esperó. Oh, mi querido Jeanne, comenzó, pero el gobernante lo alejó. Dios, el nervio del gusano de aparecer tan temprano. Bueno, para ella, más tarde sería algo más como nunca más, pero aún así. Simplemente haz tu trabajo y déjame en paz, el falso santo ordenó desdeindicablemente. Ella tomó un poco de deleite al ver su expresión herida. Algunos dirían que ofender a su maestro sería un pobre movimiento, pero Gilles no la lastimaría. No cuando ella todavía se parecía a su amado santo. Sí. Lo haré. Los asesinos te esperan en la sala del trono, se inclinó, desapareciendo en una nube de oro. El santo oscuro entró en la habitación, donde se pararon Carmilla y Sansón. La condesa de sangre era un desastre sangriento. Su cuerpo estaba lleno de gases cada vez que su enemigo la golpeó, su vestido se rasgó en muchos lugares, y su máscara parecía haberse perdido en algún momento durante su pelea, porque Jeanne estaba mirando los ojos amarillos del vampiro. Estaba frunciendo el ceño, probablemente porque perdió su oportunidad de obtener una pobre doncella o algo así. El gobernante no estaba siguiendo sus acciones, solo sintiendo que fue herida por su vínculo. Mientras tanto, Sansón parecía un desastre. Si bien el único daño de batalla visible que tuvo fue su espada destrozada, parecía que había visto a un fantasma, murmurando constantemente mientras lo sostenía, muy lejos del frío asesino que había estado actuando como desde su invocación. Jeanne los atravesó y se sentó en su trono, decidiendo cortar la persecución. Fallaste, comenzó, fríamente. Explicar. El vampiro gruñó. Una manera muy agradable de comenzar el día, ¿no? Dijo sardónicamente. La única respuesta de Jeanne Alter fue una mirada inexpresiva. Te ordené que mataras al bastardo, San Jorge. Envía 3 sirvientes y un ejército de wyverns para golpearlo y arrastrar su ciudad a cenizas. El grupo regresa con un siervo menos, muchos menos wyverns y yo matando al jinete equivocado. Solo quiero una idea de lo que sucedió. La duquesa parecía tener algunas palabras más duras que decir, pero el asesino sabía cuándo callarse, y en su lugar contó cómo escucharon el ataque de Lancer limpiando la primera ola de asalto, dando más tiempo para que la ciudad pusiera una defensa y obligó a los sirvientes a involucrar a sus nuevos enemigos. De cómo Atalanta fue asesinada por sí misma y la otra Jeanne/Real Jeanne, cómo Sansón fue golpeado en una pelea que debería haber ganado y cómo Carmilla tenía su ser más joven en las cuerdas, el pequeño bastardo. En este punto, el gobernante decidió que ya era suficiente. Escuché suficiente. Miró el caparazón de un hombre, conmovedor. El gobernante estaba seguro de que ya se habría suicidado si no estaba tan sorprendido. Sí, parece roto. Supongo que ahogarlo en la locura es lo único que lo hará seguir adelante, admitió Carmilla.
¿Se hará? El Berserk Assassin no estaba contento con quedarse, pero mejor esto que ser quemado vivo. Además, le dio tiempo para sanar de su batalla contra su tonto yo más joven. Go, Jeanne dijo en un monótono. Haz lo que digo. Aún así, esperaba que su maestro fuera más colérico considerando su tiempo juntos, probablemente la culpa de ese simplón de nariz larga. Por otra parte, ¿qué más debería esperar de un plebeyo? Sansón, su mente destrozada, también hizo lo que se dijo, arrastrándose como un zombi. Y así, estaba Jeanne Alter, sentado en su trono solo, una vez más. Con demasiado tiempo para pensar. Son afortunados, ella pensó amargamente. Incluso alguien como Vlad, que tenía muchas razones para enojarse por su situación como Drácula, no tiene los problemas que la afectan. No duda de su posición en el mundo como defensor de Wallachia a pesar de su monstruosa fama, y si el esclavitud que habían sido no tan fuerte, ciertamente rechazaría violentamente su papel como príncipe de la oscuridad. Ninguno de los dos se preocupa por el futuro. ¿Qué había para ella? ¿En un mundo quemado a nada? Su papel era ser el fuego de la venganza de Giles contra un mundo que veía como indiferente. Un sueño efímero para lograr su justicia, nacido de algunos huesos de dragón, un ritual dado por un hombre sospechoso y, irónicamente, una oración por la destrucción. Con el conocimiento de su nacimiento, ¿cómo podría estar cerca de alguien? La copia del pobre hombre de una chica de campo que tuvo la suerte de ser la heroína de una nación. Incluso si lo ignorara, la sombra de esa mujer estaría sobre ella, dando forma a todas sus interacciones. Al final, ¿qué tan igual fue ella para el otro? ¿Solo en forma? ¿Les gustaron algunas de las mismas cosas? ¿Despreciaron a los demás? Al final, todo lo que pudo hacer fue estar sola en su montón de cenizas. Sin embargo, un pensamiento callejero la traicionó con una sola pregunta. ¿Podría haber alguien, quien está allí para mí? Ritsuka sintió que el peor tipo de muerte ni siquiera era tuya, sino de la de alguien que conoces. El adolescente no era particularmente religioso, aunque provenía de una familia que se inclinaba bastante en el sintoísmo, por lo que no tenía ninguna opinión fuerte sobre ningún tipo de vida futura. Por otra parte, tal vez debería comenzar a desarrollar uno, considerando que todos los mitos eran reales hasta cierto punto. Lo último que desearía es hacer una broma sobre Emma, que lo envió a la condenación eterna. Solo esperaba que no tuviera que incursionar demasiado en esas cosas. De cualquier manera, como dijo antes, estaba familiarizado con la muerte de personas cercanas a él, como su vecino veterano. ¿Y el descubrimiento que hizo? El dolor de perder a alguien que le importó nunca desaparece con el tiempo. Solo se vuelve más aburrido y más opaco hasta que se vuelve simplemente tristeza. Hasta entonces, era como un golpe para el intestino. Tal era su emoción como Jeanne dijo lo que había sucedido con Marie. No nos quedamos el tiempo suficiente para verla, pero ella tenía la línea para que todos se fueran, el santo terminó. Ella nos salvó a todos. Después de la pelea de anoche, Olga le había pedido al grupo de Ritsuka que se quedara y encontrara un lugar de descanso. Mientras que él y Mash querían ir y apoyar a sus aliados, ninguno de sus sirvientes tenía los medios para moverse rápidamente. Además, las heridas de Siegfried hicieron que fuera demasiado peligroso arriesgarse en combate en este momento, por lo que se arrastraron a una cueva y se escondieron allí. Ninguno de ellos podía dormir, esperando noticias de sus camaradas. Ritsuka y Mash fue feliz cuando la imagen de Perry apareció en el comunicador, creyendo que todos lograron ser salvados, y estaban casi correctos. Todos menos uno fueron salvados, mientras que el que se quedó fue su salvador. El primero en romper el silencio fue Mozart, sus ojos cerrados. Ah, tus instintos fueron tan buenos como siempre, ¿no es así, Marie? ¿Sabías que esto podría suceder? ¿Cómo? El músico dio una triste sonrisa. Dijo que deseaba escucharme jugar de nuevo, pero nunca tuve la oportunidad de jugarlo incluso una vez. Nuestros caminos eran demasiado diferentes para que esa reunión peculiar en el palacio ocurriera en la misma línea, y Marie sabía que su misión era demasiado importante para no ayudar de cualquier manera que pudiera. Ritsuka miró a Mash, quien también tenía una expresión de curiosidad, recordando el requiem de separación del músico. Sentía que su amigo, y tal vez algo más, perecía cuando su inspiración. El maestro sacudió la cabeza. Prioridades, aclararlo. Ah, el filántropo eterno, ella, dijo Mozart con melancolía, bostezando. Disculpe, necesito descansar ahora. Tal vez vea si no hay algún sirviente de murciélago en estas cuevas. El músico fue más profundo en la cueva. Mash trató de levantar la mano, pero Ritsuka sacudió la cabeza. No. Pero, comenzó el Shielder, frunciendo el ceño preocupado.
Escúchalo, señorita Kirielik. Killoi me lo respaldó, dándole a su amigo una mirada suave. A veces, necesitas algo de tiempo para llorar. Que lo hagas y recuerda solo su sonrisa en lugar de su tristeza. El humano artificial parecía reacio a dejar que las cosas terminaran así, pero, al final, a regañadientes se sentó. ¿Cómo te sientes, Jeanne? Preguntó Ritsuka suavemente. Cansado, por decirlo menos, todos somos, admitió el santo, mirando su cuerpo. A diferencia de Atalanta, quien se retiró en una forma espiritual para poder recuperarse de sus heridas principalmente en paz, Jeanne y Elizabeth no tenían tales opciones, lo que significa que tenían que resistir las lesiones. Si bien recibir un flujo constante de energía ayudó un poco, las heridas aún tomarían un tiempo para sanar, especialmente en su caso, ya que Perry ya estaba bastante drenado de su batalla con Atalanta Alter y aparentemente desbloqueando esa misteriosa magia suya, no ayudó a su código místico, carecía de ninguna habilidad de curación incorporada a diferencia de los demás. Había sacado su armadura por el momento, principalmente para sentirse cómoda, pero incluso debajo de su vestido, todavía era evidente lo mal que había sido herida en esa pelea, diablamente, de su lado, donde Atalanta Alter le disparó. Las costillas no dolieron tanto, pero todavía sintió que respiraba un poco irregular. A un lado, miró a Perry, actualmente acostado a la sombra de un árbol y poniéndose el sombrero sobre sus ojos. Después de que la gente de Marsella se detuvo para descansar después de su caminata sin parar, ella y Atalanta convencieron al ornitorrinco de descansar, sintiendo su agotamiento mientras él avanzaba. Solo informó a Olga Marie antes de mentir para descansar, aunque Jeanne, el soldado que ella es, sintió que no estaba dormido profundamente, probablemente el resultado de cualquier entrenamiento que tuviera en el pasado. Georgios dice que estamos cerca de una ciudad que debería ser segura por el momento, y luego nos seguirá para encontrarse contigo, informó el gobernante rubio. Estamos tomando un desvío grande, y sin la ayuda de Marie, no podemos llegar a ti rápido. Entonces probablemente necesitaremos repensar nuestros planes de reunión, Ritsuka murmuró. Maldita sea, y ni siquiera si pudiera traer al rey Iskandar aquí, no sin etiquetar a Atalanta. ¿Chaldea pasó alguna información sobre la distancia entre nuestros grupos? Jeanne sacudió la cabeza. Nada preciso, pero sí conozco el terreno, respondió el santo. Si comenzamos a movernos poco después de que esas personas sean a salvo, debemos llegar a su ubicación en un día más o menos, dependiendo de su ubicación. Muy bien, así que supongo que debería dar algunos lugares para vigilar, el adolescente respondió. Durante los siguientes minutos, el niño, el puré e incluso Kiyoime en un momento, tuvieron sus observaciones del terreno, que el santo absorbió en su mente. Muy bien, debería darme lo suficiente para trabajar, asintió. Después de encontrarnos, todavía tenemos alrededor de 3 días antes de la fecha límite. Quizás 2. Estamos siendo bastante eficientes todas las cosas consideradas, el maestro se quejó. ¿Crees que hay una posibilidad de que tu alter intente convocar a más sirvientes? Jeanne casi abrió la boca para corregir al niño, pero se retuvo. El gobernante frunció los labios. No estoy segura, si se dio cuenta de las consecuencias de su invocación imprudente con todas esas citaciones en cadena que funcionan a nuestro favor, podría dudar en tratar de llamar a más héroes, especialmente con 2 asesinos de dragones deambulando por el país. Creo que ahora se enfoca en tratar de hacer el control de daños y hacer lo mismo que hiciste con Lancelot al tratar de cazar a nuestros sirvientes en lugar de reemplazar. Entonces, de nuevo, esto es mero especulación de mi parte. Hasta donde yo sé, podrían estar tratando de convocar a alguien como Vercingetorix, que tendría mucho poder en esta área. Espero que no lo hayan hecho, no tenemos un César aquí para salvarnos, Ritsuka se quejó antes de suspirar. Aún así, supongo que esto significa que estamos llegando a la fase final de esta singularidad. O ganamos y volvemos a casa o... Ni siquiera quería pensar en la otra posibilidad. Dudaba que terminaría con un feliz para siempre. Jeanne no pudo evitar dar una sonrisa débil. Los escalofríos de una batalla decisiva pueden sacudir incluso los nervios más fuertes. No hay vergüenza en mostrar ansiedad aquí, siempre y cuando mantengas una tapa en tus emociones. Esto es para ambos, Mash. Puedo ver tus ojos contraproducentes. El Shielder le tocó el ojo, sorprendido por el movimiento. Gracias, Jeanne, Ritsuka sonrió suavemente antes de fruncir el ceño, sus ojos se endurecieron con la resolución. Pero creo que todavía necesitaré algo de tiempo para prepararme. Hay mucho en juego aquí. No solo la humanidad, sino también la vida de Doof y Artoria.
No fallaremos, alentó el gobernante, dando un asentimiento firme. Me aseguraré de que la promesa de Marie se mantenga al final de esto. Todos regresan a casa. Escuchó una voz gritando. Perry salió lentamente de su posición, volviendo a poner su sombrero. ¿Estaba dormido? ¿Lo escuchó todo? Jeanne dudaba de que alguna vez lo supiera, para que no lo diga directamente. La regla hizo una cara fría. Nos estamos moviendo ahora, afirmó. Cuida, Ritsuka, Mash, Kiyohime, Siegfried. Lo mismo para ti, Jeanne, el niño asintió, la imagen se apagó. Entregando al comunicador a Perry, los dos se prepararon para unirse al convoy y continuar el viaje. Jeanne Alter miró el rastro de la destrucción que sus bestias dejaron a su paso. Podía verlo todo a unos pocos kilómetros de una de las torres, sentada encima de ellas mientras comía un pan blando que encontró en una de las antiguas cocinas del castillo. Sabía a tierra, pero ella se la comió de todos modos. Mi primera comida como entidad, ella pensó sardónicamente. Seguramente no encontraré nada mejor que esto. Bueno, no como si los sirvientes necesitaban comidas, alimentados por energía mágica y esa mierda. Si bien era un medio para recuperarse, estar conectado a un santo grial era el equivalente a tener una comida de curso completo para el desayuno, el almuerzo y la cena. Un gesto como comer pan sucio como este era una gota en un océano de poder mágico. Sin embargo, ella se puso en el capricho y lo comió. Solo podía decir que era blanda por cualquier recuerdos de Jeanne que tenía dentro de sí misma para comparar con la experiencia del santo. Otra cosa que no es la suya, la experiencia de saber cuando el pan era bueno o malo. Solo otra cosa para agregar a la creciente pila de cosas que no eran de ella, al mosaico conocido como Jeanne Alter. Un montón de fragmentos del verdadero negocio bajo la perspectiva de un hechicero loco, algunos huesos de dragón como catalizador y energía mágica para alimentar a una ciudad para mantenerla en marcha. Todo para hacer que el mundo queme. Y nada más. Si quieres destruir tanto a Francia, ¿por qué no lo disfrutas? ¿Dónde está el gran villano, Jeanne? Además, solo porque comenzaste hueco, no significa que no puedas encontrar algo para llenarlo, ¿verdad? Ella rompió la lengua ante el recordatorio de esas palabras. El balbuceo que el bastardo de nariz larga le dio la luz. Así que fuera de whack, pero muy preciso. No se alegró de quemar este país de Godforsedes al suelo. Sin embargo, ella no pudo encontrar otra cosa para llenar ese agujero. ¿Y por qué lo haría? Su destino era arder, hasta que no quedaron nada más que cenizas. Y luego, ¿qué hacer? ¿Quemar cosas más? ¿Hasta que no hubo tierra? ¿Podría incluso hacer eso? ¿Debería ella? ¿Qué cosas tendría ella al final de esto? ¿El castillo? Ella hubiera sido mejor con una pequeña cabaña, este lugar era demasiado grande para su gusto. ¿Sus sirvientes? Sí, el único que sintió era medio agradable para estar cerca y probablemente, y esto fue un muy incierto probablemente, Vlad, que preferiría mantener las cosas profesionales. ¿Giles? Ella ya dejó en claro su opinión actual sobre él. Entonces, en un mundo que quema, ella permanece sola. Al igual que el otro. Excepto que Goodiduoshoes probablemente sintió su presencia o lo que sea. Nunca se sintió sola, incluso cuando se quemó en la hoguera. Oh, mira. Otra cosa, eran bastante diferentes. En este punto, todo lo que Jeannes compartiría es una cara. Ella quería sentir algo. Cualquier cosa. Sin embargo, ella no pudo. La regla miró su lanza. Tal vez, era mejor Just. Ella se burló de eso. No. Silenciaría su dolor, pero no traería ninguna satisfacción. Sí, esto era lo que estaba buscando. Algo para llenar ese hueco. Incluso si parte de ella quisiera escupir a Giles, la serpiente, otra era curiosa. Anhelando encontrar lo que podría hacerla sentir, completa. Buen dolor. Porque, de todas las personas, el Waco parecía ser el que hablaba más que resonaba con ella. Al menos tampoco parece estar pasando un buen rato. Honestamente, Jeanne había alterado no estar ocupada con su temor existencial, probablemente habría disfrutado de ver a Doofenshmirtz luciendo tan miserable. Ella pensó que debía sentirse hambriento y sed en este punto, siendo casi 2 días sin comida ni agua para mantenerlo bien, junto con algunas bolsas pesadas en sus ojos, signo de una mala noche de sueño, luego nuevamente, en su posición. Sin embargo, él aún tenía el nervio de unirse de inmediato cuando ella vino y miró todo altivo. Ah, Dark Jeanne, qué inesperado. Y por eso quiero decir, tosió. En realidad inesperado, la gente me sorprende hoy en día con estas visitas. Ella mantuvo el impulso asesino de terminar su vida en ese momento y trató de pensar cómo moriría gritando en solo unos días más.
Sin embargo, este pensamiento hizo considerablemente menos para calmarla que antes. Como si pudieras verte mejor de lo que eres actualmente, se burló la regla. Con esta cara que ni siquiera una madre podía amar, detuvo. Y maldita sea, esta expresión no es particularmente apropiada teniendo en cuenta toda su historia de fondo o lo que sea. La regla casi esperaba que Saber dijera algo, pero por cualquier razón, estaba meditando, los ojos cerrados y respirando estable. Jeanne se preguntó cómo demonios podría mantener la calma con dos lanzas que pasaban por sus muslos, pero no es como si ella fuera de su interés en este momento. De todos modos, se sentó en el suelo. Haz lo tuyo. El hombre la miró, confundida. ¿Cosa? Sí, cuando date un montón de enjuague y tonterías, luego se le ocurre algunas cosas extrañamente sabias. Solo estoy cortando al intermediario donde me cabreas y haz que salga temprano. Heinz todavía no lo entendió. ¿Hago eso? Sí, ahora date prisa, la regla le estrechó la mano. Choc chep. Deja de mirarme con esa cara de payaso y comienza a decir basura. El hombre la miró, todavía confundida, cerró los ojos, y comenzó a roncar. Jeanne simplemente rompió sus dedos y despacio calentó la piedra debajo de su culo. ¡Youch! El hombre rugió con un dolor sorprendido, intentando torcer su cuerpo para evitar la piedra calentada. Solo dame tiempo para dormir. No, ella negó sin rodeos. Sigues siendo mi prisionero, así que, sí, puedo hacer lo que quiero hacer contigo. ¿Esto es lo que hacen los malos, no? El maestro hizo una pausa. Un poco de fraseo sería mejor porque hay esos tipos que están bastante obsesionados con las chicas y, olvídalo. Los dos se miraron en silencio. ¿Cómo lo haces? ¿Hacerlo? Vivir, ella levantó las manos al aire. ¿Cómo? Mira, técnicamente no soy muy diferente a un homúnculus. No sé qué es eso. Solo yo estoy basado en otra persona en lugar de ser otra persona, ignoró la interjección del hombre. Pero incluso reconozco que deberías ser follado. ¿Cómo? ¿Comenzaste tu historia con tu madre de alguna manera no estando cerca de tu nacimiento? ¿Seguiste siendo golpeado por un volcán en miniatura en la ciencia? Mierda. A bicarbonato volcán, tengo que agregar. El hombre corrigió, un tinte de ira en su voz. Siempre lo mismo, estúpido, se quejó para sí mismo. Y luego tu familia te aspiró a ir al otro país, lo cual, mira, es que de alguna manera lograste encontrar una manera de seguir incluso cuando la mierda era, por decirlo menos, ir a la cebida. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? El hombre respiró hondo, abrió la boca, y se detuvo. Supongo que acabo de crecer. ¿Vuelve de nuevo? La niña levantó la ceja. Sí, no tengo mucho que decir, admitió Heinz. En el futuro, habrá, o allí queríase este tipo que dijo que una muerte fue una tragedia y 1.000.000 fue una estadística, y supongo que así es como vi mi vida después de un tiempo, se encogió de hombros. Solo, otra cosa que iba contra mí. No es gran cosa. Seguí obteniendo el extremo corto del palo una y otra vez. Eso es un poco triste, pero no tengo el tiempo o la paciencia para darle una mierda al respecto, dijo sin rodeos. Entonces te entumecen, Big Booro. Entonces vives como mierda y te pasa. Viví en base a recibir la recuperación de otros, dijo después de un momento. Nada mejor para distraer de la miseria de la vida que enfurecerse ante su injusticia. Luego conseguí una niña, nos casamos, luego me concentré en mi niña, luego obtuve un arco némesis, luego un robot. ¿A qué ahora? Preguntó el gobernante, sintiéndose confundido. ¿Un robot, esta enorme máquina que me sigue vendiendo sobre abrazos y? No, la otra cosa, la chica resopló. Arctat. ¿Qué es? El hombre parpadeó. Arch Nemesis. ¿Sabes, la persona en tu vida que puede variar en posición dependiendo de la cantidad de matrimonios e hijos que tuviste? Eso no ayuda en lo más mínimo, la bruja del dragón gruñó. La persona con la que compartes momentos intensos de amor y odio. ¿No es solo un novio, novia o lo que sea? Exclamó. La persona con la que más quieres pelear para demostrar la superioridad de tus ideales, y eso sigue en el camino de tus planes malvados, y que eventualmente desarrolla algún tipo de parentesco que va más allá del mero odio, y que debes eclipsar para obtener lo que quieres. El sirviente alterado parpadeó. Está bien, eso tiene más sentido que esa buey metafórica. ¿Pero por qué es importante? ¿No son solo una persona o lo que sea? Platypus en mi caso, corrigió Heinz. Luego lo miró directamente a los ojos. ¿Y realmente nunca conociste a alguien que solo con vehemencia no estuvo de acuerdo con? ¿Alguien que va en contra de las cosas que valoras de todo corazón? ¿Que solo quieres aplastar para probar algo?
La niña estaba a punto de negarlo, sin embargo, había alguien. Alguien que era, en todas las formas que importaban, todo lo que ella no era. Sí, sí, lo hago, respondió con calma, visualizando nuevamente al santo sosteniendo a sus padres en sus brazos, la llama de la vida lentamente pulverizando y muriendo. ¿Trae satisfacción? En las raras ocasiones que tienes una. Hines logró dar una sonrisa cansada pero amplia. El maldito mejor sentimiento del mundo. Ella se quedó en silencio por un momento, procesándolo. Entonces, ¿crees que debería hacerlo? Espero que todo pueda establecerse en un momento singular. ¿Por qué me preguntas? Solo soy un tipo pobre que está empezando a ver el doble de no obtener comida o agua en un tiempo, detuvo. ¿Siempre estabas tres? La chica gruñó. Si respondo que sí, ¿sentirías el dolor de 3 patadas en tu trasero? No lo eras, respondió sabiamente antes de aclararse la garganta. Aún, una lucha contra una némesis que termina en una sola pelea, parece bastante aburrida. Sin equipaje ni nada. Una vez más, Jeanne pensó en ese momento. Tenemos más que suficiente equipaje, dijo el gobernante sin rodeos. Si gano, si la golpeo. Entonces tal vez pueda encontrar algo, ella pensó para sí misma. Tal vez si puedo superar el original, entonces finalmente puedo. El sirviente alterado miró al hombre neutralmente. No pienses que esta charla te evitará conocer tu fin, pero me aseguraré de que sea lo más indoloro posible. Esa es la amabilidad que puedo ofrecer. Tu amabilidad apesta, dijo el hombre sin rodeos. El alter dio una risa seca. Sí. Supongo que tampoco me estoy volviendo bueno tan pronto. Con eso, la niña comenzó a irse. No olvides cantar una canción para ti. Esto ayuda a concentrarte en lo que quieres hacer a continuación por ti y tus enemigos. La llamó. Eso suena mucha mierda. La regla ladró hacia atrás, subiendo las escaleras de regreso a la cima del castillo. Hines puso su cabeza contra la pared. Se sentía tan cansado, cuando estaba dormido, solo soñaba con ella. Cuando estaba despierto, solo podía recordar. Huele. Debería haber estado allí, debería haber. Maestro. Su atención se llamó a Artoria, que ahora lo miraba atentamente. Recordó la charla de anoche y cerró los ojos, cansado, pensando en fingir haber ido a dormir. ¿Puedo preguntar por tu hija? ¿Eh? ¿Eh? Abrió los ojos y vio al caballero mirándolo, una expresión suave en su rostro. Deseo saber más sobre tu hija, repitió. El hombre de nariz larga sintió confusión impregnando sus pensamientos mientras se apresuraba en sus cadenas, intentando dar sentido a la solicitud. ¿Quieres saber sobre, Vanessa? ¿Por qué? Ella dio una sonrisa inocente. Si me cuentas sobre ella, te diré. ¿Qué tal eso? El hombre miró la sonrisa inocente del escudero vestido en blanco. Incluso con las piernas perforadas por las lanzas de Jeanne Alter, todavía tenía algo único. Especial. Y reconfortante. Y así, Hines comenzó a hablar. Habló del pánico que tenía cuando Charlene vino con la prueba de embarazo positiva, y cómo casi cayó por las escaleras de su casa alquilada, necesitando quedarse una semana en el hospital después, y cómo trató de pensar en ideas para animar al niño cuando llegaron, lo que de alguna manera terminó conduciendo a su divorcio más tarde, pero esa era otra historia. Él contó cómo construyó una máquina de resonancia 2 veces más avanzada que otros solo para poder ver con precisión cuál sería el sexo de su hijo, y hacer un alboroto cuando los médicos no podían aceptar una donación anónima para mejorar aún más la causa de la medicina de un extraño aleatorio, hasta el punto de haber presionado accidentalmente el botón de autodestrucción. Todavía tenía la fecha para ver que sería una niña hermosa, a pesar de que estaba en los moldes en ese momento. El hombre contó sobre el momento en que entró en una guerra a pequeña escala contra otro villano, ya que buscaban las mismas cosas que necesitaban para sus baby showers, y cómo entraron en un partido de invención que continuó durante una tarde entera hasta que el otro admitió la derrota cuando Hines hizo un Inator que hizo una habitación perfecta para su pequeña niña. El día de su nacimiento, cuando escuchó de su difunta suegra, odiaba a esa mujer ahora que lo pensaba, siempre cuestionando su elección de carrera. Ese Charlene entró en trabajo de trabajo temprano, y cómo construyó un vehículo tan rápido para llevarla al hospital que obtuvo, como una docena de boletos después del hecho, y cómo tuvo que llevar a Vanessa al mundo con esposas porque los oficiales querían que respondiera para pagar su multa, pero también entendía lo suficiente como para dejarlo estar allí para su niña. El tiempo que voló de la esquina a la esquina en la ciudad en pánico, preparando su primera fiesta de cumpleaños.
Cuando tomaron la foto, ella tenía una expresión molesta, ya expresando un sabor personal, pero a James le gustaba pensar que todavía le gustaban esas fiestas, al menos cuando era joven. Como, a pesar de que finalmente se separó de Charlene, todavía se aseguró de visitar con frecuencia y llevarla a la escuela hasta que aprendió a moverse sola. Recordó el primer abrigo negro que le dio. Ella no lo usó mucho porque él no notó un mensaje vergonzoso que decía ¿quién es papá? Con un muy imagen arriesgada, y los dos tuvieron un momento de unión quemando la cosa. Los días que pasaron durante el último verano, mientras intentaba transmitirle lo que pudo. Pase el día con su niña, y reconozca lentamente que se estaba convirtiendo en una buena mujer. Y cómo, a pesar de su impenetrable máscara del mal, ella vio a alguien que podría ser bueno. Finalmente se detuvo, le dolió mucho la garganta por hablar tanto. El tiempo voló, mientras el sol se movía muy ligeramente. Parece que la amas mucho, dijo el caballero suavemente. Incluso cuando ella trató de ponerle a distancia, todavía trataste de acercarte. Bueno, ahora supongo que estaba un poco extrañada por todo, admitió, tratando de encogerse de hombros, más fácil decirlo que hacerlo con esos grilletes. Pero supongo que ambos aprendimos a acostumbrarnos a nuestros problemas. Incluso después de que obtuve, invitado a salir de Danville High después del incidente con el hongo, ¿cómo se suponía que debía saber que un Cordyceps empujó a un cuerpo no muerto y se metió con un montón de mis fluidos igualar a un zombie? Exclamó irritando y luego se hizo un ojos. Cordyceps ni siquiera se supone que puedan hacer eso. Todavía hablamos mucho cada semana. Casualmente volvió a la normalidad, sonriendo suavemente. Ella quería cambiar el mundo, marcar la diferencia, su sonrisa disminuyó. Y ahora, puede que nunca la vuelva a ver. Mi último recuerdo es de su miedo mientras el mundo se derrumbó en ella. El hombre se quedó en silencio. Revisando la tormenta. Revisar cada situación sus sueños lo llevaron a mentalmente. Traté de pensar en cómo ayudarte, comenzó Artoria. Para tratar de superar ese dolor. Miró a su sirviente, preguntando en silencio qué encontró. Ella continuó. En verdad, no pude encontrar ninguna forma de hacer que desaparezca. Para ayudarte a liberarte de ese dolor, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo cuando no puedo imaginar el dolor de ver a alguien que amas tanto ser arrancado tan cruelmente de tus manos? Y la respuesta que vine es que no puedo, miró a Doofenshmirtz. Tampoco deberías mantenerlo todo bloqueado. El joven rey tosió un poco. Recuerdo un día, Héctor, Kai, Merlin y yo pasaba por un pueblo que estaba arrasado al suelo, con solo mujeres y niños sobreviviendo. A pesar del dolor, continuaron. En adelante. Cuando le pregunté a Merlin sobre cómo podían ir, él dijo, ella tosió un poco, tratando de hacer que su voz sea un poco más masculina. Porque ningún hombre es una isla. Si bien un rey debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar las preocupaciones de un reino sobre sus hombros y mostrar fuerza en lugar de su pueblo, la gente común encuentra consuelo con los demás. Incluso a través del dolor, incluso a través de la tristeza, pueden perseverar siempre que otros estén allí para compartir la carga. Tal comodidad, en el momento y la situación correctos, pueden ayudarlo a dar al hombro a través de los días oscuros más oscuros de los días. La niña detuvo su historia, mirando para ver si su maestro la escuchó, mientras la miraba con atención. Maestro. Tu dolor es enorme. Demasiado para que te manejes solo, dijo compasivamente. Por favor, déjame, hizo una pausa. No. No solo yo, porque hay otros que cuidan por ti. Señor Perry. Ritsuka. Mash. Director Olga. Kin Iskandar. Deja que te ayuden a compartir esa carga. Deja que ayuden, inclinó la cabeza. Déjame ser tu espada. Tu sable. Heinz abrió la boca y la cerró, incapaz de entender lo que estaba pasando. ¿Podría atreverse a hacer eso? Se sintió tan, novela. Para compartir su miseria con los demás, solo hablando. Por lo general, tenía un inator listo, o algún tipo de esquema malvado. Cosas perfectas para compartir historias de fondo trágicas. Solo, hablar cosas. Dejar que otros aprendan su dolor en una situación que era, promedio. Me lastimó un poco el cerebro. O esa fue la maldición sobre él. Mientras se lamía los labios para decirle algo, probablemente lo que sea que le ocurriera a su cabeza, Heinz escuchó el sonido de un equipo haciendo clic suavemente en la piedra. Nuevo. Se volvió confusión cuando una cosa familiar de la ardilla lo observó con interés. Fou de Squirrel Dog. Cat Palugo. El maestro recurrió a Artoria, mirando confusión a la pequeña criatura blanca. Cat, ¿qué ahora? Preguntó, confundido. Lo vi una vez, ella cerró los ojos.
No importa eso ahora. ¿Lo llamaste Fou? Sí, él asintió, él es la mascota de Mash, supongo, lo veo mucho a su alrededor. ¿Cómo vino aquí? El hombre de nariz larga miró a la criatura con capa. ¿Eres un perro mágico? Creo que podría haber dado un paseo con los dragones, supuso el sable antes de que ella saltara, su rostro se dio cuenta de la realización. Espera, me preguntaba cómo lograste hacer ese cohete. Pensé que habías escondido las piezas contigo. Me los llevé a todos, confirmó Heinz. Solo pensé que podría ser, no sé, una habilidad mágica secreta que tenía, se volvió hacia Fou. Así que fuiste el tipo inteligente que trajo todas esas piezas, acerca a mi pie, déjame hacer un frote del vientre con mi zapato. Fou miró lentamente el zapato. Heinz solo ahora se dio cuenta de que todavía estaba bastante sucio, y la pequeña bestia le pareció indignada. ¿Te daré un bocadillo si volvemos a Chaldea? La pequeña criatura parecía pensar por un momento antes de empujar la marcha hacia atrás. ¿Cómo llegaste aquí sin ser detectado, reflexionó Heinz, intentando empujar la pieza más cerca. El castillo está en su mayoría vacío en estos días, ¿recuerdas? Le recordó Artoria. Y Kat, quiero decir, Fou, probablemente puede escabullirse alrededor de los sirvientes fácilmente con un marco tan ágil, pero supongo que solo está eligiendo las piezas que pueda alcanzar cuando se almacenan. Fou, dijo la criatura, mirando a Artoria. Era difícil decir lo que estaba pensando con una expresión tan perfectamente suave. Heinz finalmente logró esconderlo detrás de sí mismo. A menos que uno de los sirvientes pareciera más profundo, no sería posible verlos. ¿Puedes conseguir más? Preguntó. La criatura ya se estaba deslizando a través de las barras y subiendo las escaleras. ¿Puedes hacer algo con esas piezas? Preguntó Saber. La última vez que tuviste el balde y, el disgusto apareció en su rostro brevemente, lo que había en él, pero ahora, sí, ese era el problema. No estaba seguro de si algún componente eléctrico se habría salvado cuando cayera, ni si tenía suficiente material para hacer una base sólida para una pistola o algo, y luego no sabía dónde esconderlo. No es como si tuviera ningún tipo de marco para. Hizo una pausa, sintiendo las cadenas en sus manos, una idea llegando a su cabeza. Nunca antes hizo esto, pero si la necesidad era la madre de la invención, la desesperación era su padre. Tengo una idea, pero tomará un tiempo, con suerte, 3 días serán suficientes para hacerlo, informó con una mirada seria. ¿Tienes un plan? Preguntó, un poco cautelosamente. La pregunta fue implícita. ¿Me involucrará? Compartir la carga. La frase se aplicó a algo más que sus pesadillas. Había aprendido esta lección antes, ¿no? Durante su período como agente de Ouka, ¿no? Todo ese jazz sobre el trabajo en equipo y el trabajo de los sueños. Cliché, sí. ¿Equivocado? Él estaría mintiendo si dijera que no estaba dudando. A pesar de la madurez que la niña podría mostrar, Artoria en este momento todavía parecía tan infantil. Parte de él quería resolver las cosas por sí mismo, pero él vio cómo fue eso. Como lo hizo principalmente con Perry el ornitorrinco en ese entonces, excepto peor. Entonces. No, todavía estoy descubriendo qué hacer exactamente para sacarnos de este desastre. Pero, sintió por un momento los sellos en la espalda, sintiendo algo de dolor y manteniéndose fuerte. Estamos haciendo esto juntos. Como maestro y sirviente, hizo una pausa, dejando salir su lengua. Ble. Sé que soy un buen tipo ahora, pero esto se sintió muy cursi. Me dan ganas de lanzar, pero luego no tengo suficiente en el estómago para lanzar, de alguna manera no estoy arrugando mis pantalones todavía, pero siento que hay un peso en el estómago, apesta, apesta, apesta y... Hizo una pausa, al ver a Artoria sonriéndole. ¿Qué? ¿Te gusta ver a las personas sintiéndose miserables sobre sus problemas de caca? No es eso, respondió ella, colorante de alivio en su rostro. Es solo, creo que esta es la primera vez que te veo, relajado, supongo. ¿Estabas lejos o trataste de esconderte cansado? Supongo, se siente más natural verte tú. El hombre hizo una pausa. Sí, desde que llegó Artoria, no había podido relajarse, ¿verdad? Tratando de arrojarse al trabajo. Supongo que también es bueno ser yo. El hombre se relajó, cerró los ojos, y comenzó a roncar. Por primera vez en mucho tiempo, a pesar de tener el peso inminente de una ejecución en apenas 3 días. Heinz Doofenshmirtz podría dormir profundamente. Jeanne Alter tocó sus pies contra el trono, aburrido de su maldita mente. Mierda, ¿cuándo puedo hacer estas cosas rivales? El gobernante no era tonto.
Después del último truco del santo en Marsella, ella y sus aliados probablemente se quedarían bajos y evitarían llamar la atención sobre sí mismos. Ella sabía que tendrían que venir a liberar a sus aliados y no dejar que sean ejecutados. Lógicamente, llegarían en cualquier momento en los próximos 3 días. Desafortunadamente, para alguien que solo vivió durante apenas una semana y media, este tiempo se sintió como una eternidad. Y no estaba de humor para estar en otra angustia existencial una vez más, ni salir y quemar un pueblo en el suelo. Entonces, aquí estaba ella. Sesión. Tocando sus pies, todo solo. ¡Puaj! Luego, la niña notó algo en una mesa a un lado. Un rectángulo morado con 2 agujeros en el medio y una gran cantidad de botones en la parte posterior. Ella frunció las cejas. Oh, claro. Ella lo sacó de ese hombre mientras él estaba inconsciente. Tenía una bolsa llena de basura aleatoria que ella arrojó a una esquina, pero algo en el dispositivo le llamó la atención. Quizás fue algún tipo de código místico. Ella lo arrojó a un lado con todo lo demás que sucedió en su vida, pero ahora. Tocó algunos botones en él, melodías que salían de la caja. Canciones sin letras en ellas, melodías que esperan ser logradas. Ahora que lo pensó, el hombre de alguna manera tenía una banda completa tocando para él cuando se estaba burlando. El santo oscuro estaba preparado para tirarlo a un lado, pero luego recordó lo que dijo Doofenshmirtz sobre, ¿cuál era el término? ¿Canciones malvadas? Ella no sentía a ninguno de sus sirvientes cerca. Nadie la escucharía. El Dark Geane frunció los labios, enfocándose en el objeto que estaba ajustando. Ahora hay algo que funciona aquí. Ella hizo una pausa en una canción. Sonaba santo pero, también con algo de oscuridad. Un descenso a un lugar oscuro. Ella dejó el dispositivo, y se sintió amordazando. ¿Qué decir aquí? No podía simplemente pensar espontáneamente en la letra en el lugar. O tal vez debería decir lo que sentía. Tal vez darle un giro lírico aquí y allá, y, hizo clic. Señor, oh Señor. Tú, Dios justo, amante del hombre debe entender el valor de cada vida. Hizo una pausa, dejando que el coro continuara mientras elaboraba su siguiente letra. Señor, oh Señor. En verdad, debes valorar humano. Tantos, tan pecaminosos, pero tan abundantes. La regla se sintió comenzando a levantarse, ya que las palabras comenzaron a dejar su boca más fácilmente, ya que el sonido comenzó a recoger también. Comenzando a recibir el ritmo, la niña no se dio cuenta de que salió de la habitación del trono hasta que se miró a sí misma en un gran espejo más alto que ella. Sus ojos amarillos miraron el reflejo, sus palabras comenzaron a tomar un curso específico. Entonces Señor, oh Señor, dime por qué no puedo escapar de su sombra. ¿Por qué mi vida se define por las acciones que condenaron su alma? La veo, la envidio. Porque, incluso si ella no fuera su deber renuncie su vida es suya, y nadie más tiene el control. Su mano se estrelló contra la pared mientras miraba más cerca el reflejo. Esta ira, como el fuego ruge debajo de mi piel. Este incendio forestal, fuego infernal, ¿soy pecador o víctima del pecado? En un ataque de ira, la niña arrojó una aguja de llamas en el espejo, derritiéndola a nada. Las llamas se apoderaron de algunas de las pancartas restantes y las incendiaron, creando un corredor de fuego por el que ella marchó. ¿Tengo la culpa? ¿Tengo la culpa? Porque soy simplemente una falsa barata de un hombre cuyo santo solo podía exaltar. ¿Es mi culpa? Que la locura de los hombres creó las herramientas para promulgar venganza injusta, una vez más. Si existes, responde. ¿Hay algún propósito para mí más allá de quemar todo? ¿O mi destino es estar bajo la esclavitud de un tonto afligido? Ese último rugido hacia los cielos rompió una gran ventana al final del corredor, dejando que los vientos fuertes entraran y pusieran el fuego, sin embargo, hizo poco para calmar su ira, mientras se miraba a sí misma. A ella. Y la respuesta se hizo clara. Destruir a Jeanne d'Arc. Y que las personas de las 4 esquinas de la tierra sepan que la niña que lleva su apariencia fue también el heraldo de la oscuridad. Ahora marchó a la ventana, fascinada por la canción. Más tarde se preguntaría cómo el pequeño dispositivo logró mantener la canción incluso cuando regresó a la sala del trono, pero la encogió de hombros como un atributo de ella. El Fire, fuego malvado. Para despegar al santo, el mundo, el lanzador. Que caigan una vez más por la pira. Y déjame hacer mi propio destino, y ya sea maestro. Y, acercándose a la ventana destrozada, ella rugió al mundo. Si Dios existe, golpéame con una retribución divina. Porque no habrá piedad, ni perdón. Arrascaré el infierno a este mundo con desprecio, por los malvados y los justos.
Y deja que por igual, Miró la noche estrellada, su cabello corto volando hacia atrás del viento. La canción no la hizo sentir mucho mejor. Sin embargo, se sentía como si tuviera una visión más clara. Como si dejar que todas las cosas que la estaban molestando los hicieran todos los más claros de visualizar. Maestro, puedes cantar bien, pero ¿qué demonios fue ese ruido? La regla saltó cuando se dio la vuelta para ver a Berserk Assassin. Miró la escena confundida. Su ropa estaba ligeramente volada, a pesar de poder simplemente descartar la ropa con su mente. Carmilla a menudo se desnudaba para poder sentir la humedad de la sangre con la que solía bañarse por más tiempo, y su cabello blanco todavía un poco rojizo, pero la condesa parecía más desconcertada que cualquier otra cosa. La expresión de la regla de cabello blanco se apaga. Por mi sello de comando, no hablarás de lo que me escuchaste hacer ahora mismo. El efecto del comando mágico pronto se estableció en la mente de la duquesa, aunque algo le llegó a la cabeza. ¿Sabes que podrías haberme ordenado que olvide esto en su lugar? ¿No? Cállate y vuelve a tu debauchery. El gobernante derrotó, y la duquesa de vampiros honró a su maestro. Ella vino aquí porque el sonido estaba molestando su baño diario. Después de todo. Cuando Carmilla volvió a sus habitaciones, Jeanne Alter miró el exterior una vez más, recordando su promesa para sí misma, y caminando de regreso a la sala del trono. No es más sabio al hombre que está parado al otro lado del corredor, agarrando su tomo de horror del Rich. Oh, Jeanne.